Ujú. Dice que no puedo grabar hasta que el anfitrión se haya unido. Yo soy el anfitrión. Bueno, X, pues ya no vamos a grabar. Ahí le platicamos a los demás de qué se trató la clase. Pues buenos días, gracias por conectarse. Y en la clase pasada nos quedamos en las funciones del sistema inmune, que primero era defensa frente a microorganismos infecciosos y la segunda era la protección frente al desarrollo de tumores, con esta misma premisa de reconocer lo propio de lo extraño. Y bueno, pues vamos a tener que empezar a ver cómo es que le hace para resolver todo esto. Y vamos a empezar pues conociendo los componentes de de la inmunidad, perdón. Em, Cuando estamos hablando de los componentes de la inmunidad, vamos a tener que, ya es que quiero quitar la ventana para ver si se ve toda la tabla. Ok. Los componentes de la respuesta inmune, que les decía yo la clase pasada, que resulta que vamos a tener componentes de tipo celular y de tipo molecular. De este modo, nosotros vamos a dividir también la respuesta de acuerdo al tiempo en el que va sucediendo. La respuesta inmune no se resuelve en unas horas, la respuesta inmune puede tardar días e incluso semanas. Entonces aquí vienen unos datos importantes que sí necesito que tengan bien claros. Lo primero que vamos a generar es una inmunidad a la que le vamos a llamar innata. Y posterior a que la inmunidad innata ha hecho todo su trabajo, se empieza a generar la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata se puede presentar desde segundos después del contacto con el antígeno. Esta inmunidad innata le vamos a llamar inmediata. Esta misma inmunidad innata puede ser inducida y esta inducida va a tardar horas o incluso días después del contacto con el antígeno en presentarse. ¿Cuántos días? No muchos. En 48, 72 horas tendríamos que estar ya terminando, resolviendo la inmunidad inducida para darle paso a la inmunidad adaptativa. Ojo aquí, y anoten por ahí, la inmunidad innata tiene una característica que es estereotipada, como la palabra estereotipo, estereotipada. Y la inmunidad adaptativa es específica. Vamos a hablar de estas características, ¿ok? En el caso de la inmunidad innata, que es estereotipada, me gusta poner como ejemplo cuando queremos reconocer algo o cuando agrupamos a ciertas cosas por una característica, ¿ok? Que yo pueda decir que, híjole, que todas las personas de la edad de ustedes se ven jóvenes. Entonces, como son jóvenes, hay que actuar con ustedes de cierta manera para que nos puedan entender. Tenemos que hablar con ustedes de cierta manera para que nos puedan entender. Pero no sabemos si uno de ustedes jóvenes no anda en todas estas ondas que están de moda y entonces no nos va a entender. Pero nosotros lo damos por hecho como un estereotipo. ¿Qué pasa con la inmunidad innata? Bueno, la inmunidad innata no reconoce en sí cuál es cada uno de los antígenos o de los microbios que nos pudieran estar haciendo daño. ¿Ok? No sabe, por ejemplo, si es una bacteria, si es un hongo, porque tienen características en su membrana que se parecen. O de entre las bacterias, no saben si es un estafilococo o el otro, o un estreptococo o el otro, o si es un E. coli, o si es una Shigella, etcétera. Entonces, ¿por qué es estereotipada? Porque en su membrana estos microorganismos van a tener estructuras, van a tener proteínas similares. Entonces, el sistema inmune al reconocer, acuérdense que ya les dije, el sistema inmune, las células, pues no tienen ojos, ¿verdad? Entonces, al reconocer, lo que van a encontrar son estas estructuras que tienen cierta particularidad de ser muy parecidas. Entre ellas vamos a encontrar los peptidoglicanos, que forman, por ejemplo, las paredes y las membranas de las bacterias y que incluso están acomodados diferentes en gram positivas y gram negativas. Bueno, pues esta inmunidad innata que no va a saber exactamente a quién está atacando,
puede iniciar desde segundos después del contacto con el antígeno. Y por supuesto que vamos a tener participantes, tanto células como moléculas solubles. Vamos a ver en la tabla. Del lado de la inmunidad innata, de donde está esta parte inmediata, que son los segundos, en las células, los primeros que van a salir, muchachos, son los macrófagos. Acuérdense que yo ya les dije que los macrófagos son como Diosito, ¿ah? Que están en todas partes. Y los mastocitos, aparte de estar en todos los tejidos, en todos los órganos y distribuyéndose a través de tejidos como la sangre, llegan a los lugares más y menos perfundidos. Entonces siempre van a salir estas células al rescate, incluso segundos después del contacto con el antígeno. En cuanto a moléculas solubles, en la inmunidad innata inmediata vamos a tener el sistema complemento. Se los voy a platicar a grandes rasgos porque tenemos toda una clase de sistema complemento que no es precisamente lo que vamos a ver ahorita. El sistema complemento es la unión de un conjunto de proteínas que van a formar un hueco en la membrana del antígeno, o sea, del microbio, porque a estas alturas de inmunología todavía no les describo bien lo que es un antígeno. Bueno, imagínense ustedes que la célula de la bacteria, vamos a hablar de una bacteria. Bueno, es que ustedes de seguro ya no tomaron refresco en bolsita, ¿verdad? Porque ya de que ustedes existen, ya le tenemos miedo a los microplásticos, pero los que fuimos niños hace algún tiempo considerable, nos compraban un refresco y los refrescos venían en botella de vidrio. Lo vaciaban en una bolsita y le hacían un nudo, pero le ponían un popote. ¿Ok? Bueno, pues imagínense ese refresco en bolsita es la bacteria. La bolsa es la membrana de la bacteria. El refresco que está dentro es el contenido intracelular. Y la única forma de sacarlo es haciendo un hueco, metiendo un popote. Entonces, así funciona el sistema complemento. Imagínense ustedes a la bacteria que tiene su membrana y bueno, va a ser rota o se le van a formar huecos, vamos a llamarle así poros, proteicos. ¿Por qué no se pueden hacer poros así nada más porque sí, enterrando el popote donde sea? Porque vamos a reventar la célula y entonces vamos a causar un caos alrededor de la célula o de la bacteria que estábamos tratando de eliminar. Lo que va a suceder entonces es que en la membrana de esa bacteria se va a insertar una serie de proteínas en orden. Ya veremos más adelante el correcto orden de estas proteínas, formando un poro que va a permitir la salida del contenido intracelular. De esa manera, las moléculas solubles del sistema complemento se encargan de explotar a la bacteria, pero de forma ordenada, para ir sacando el contenido e irlo poniendo en vacuolas o de una manera más fácil de eliminar. Esta misma inmunidad innata, pero la inducida, es decir, la que tiene una activación, ya sea en horas o días después del contacto con el antígeno, van a participar un montón de células más. De hecho, en cuanto a las células, participan muchas más en la inmunidad innata que en la inmunidad adaptativa. Pues vamos entonces a las que participan en la inducida. Tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células natural killer, células dendríticas y las células endoteliales. Todas estas tienen funciones específicas que vamos a conocer en la próxima unidad. ¿Ok? En cuanto a la inmunidad innata inducida, pero hablando de moléculas solubles, vamos a la parte de abajo de la tabla. Tenemos que van a participar citocinas, reactantes de fase aguda, mediadores inflamatorios e interferones antivirales. Todos estos tienen cada uno su propia clase dentro de nuestro programa. Ahorita lo importante es que lo conozcan y que se imaginen, como les dije el viernes, que las moléculas solubles son proteínas capaces de salir de una célula, atravesar el medio intracelular, perdón, extracelular y llegar a la otra o llegar al antígeno donde van a hacer su efecto. Vámonos a la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa suele tardar de entre 2 a 3 semanas en empezar a ser efectiva. Aquí, al contrario de la innata que era estereotipada, la inmunidad adaptativa es específica. Es decir, tenemos una respuesta inmune adaptativa para cada antígeno con el que hemos estado en contacto. Nuestro organismo, si nosotros ya nos enfermamos algún día de E. coli, tiene una respuesta armada contra E. coli. Si a nosotros ya nos dio em, algún virus, por ejemplo, COVID, tiene una respuesta inmune armada contra COVID.
Si nos dio una variante del COVID, tiene una respuesta inmune armada contra esa variante. ¿Por qué nunca ganamos? Porque, bueno, especialmente los virus van mutando muy rápido y no nos da tiempo de generar tantas respuestas inmunes. Pero las únicas células que participan en la inmunidad adaptativa, ojo, y que quede claro desde aquí, porque las dos son preguntas de examen, las siguientes que voy a decir. Las únicas células que participan en la inmunidad adaptativa son los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T tienen un montón de funciones que vamos a ver. Y la segunda pregunta de examen es, la única célula de todo el organismo capaz de producir anticuerpos son los linfocitos B. No hay otra, ¿sale? Ni los T, ni ninguna, mucho menos de ninguna de las células de acá. Los únicos que saben producir anticuerpos son los linfocitos B. Y con poquito que leamos en donde sea, sabemos que los anticuerpos están relacionados con la inmunidad adaptativa o específica. En cuanto a las moléculas Ahora, solubles, disculpe, ¿puedes repetir la primera pregunta? claro, las únicas células que van a participar en la inmunidad adaptativa, de todas las que están en la tabla, vean que son un montón de células involucradas en la respuesta inmune, pero en la adaptativa solo van a participar los linfocitos T y los linfocitos B. Y la segunda es que la única célula de todo el sistema inmunitario capaz de producir anticuerpos son los linfocitos B. Por ahí más adelante vamos a encontrar una diapositiva donde en medio de la respuesta inmune innata y la adaptativa hay otras células que pueden actuar para un lado y para otro. Pero estos, los T y los B, solamente están en la adaptativa, ¿ok? Y en cuanto a moléculas solubles, vamos a encontrar las citocinas, ya no todo lo que veíamos de este lado, y los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, son moléculas solubles. La inmunidad innata es nuestra primera línea de defensa, pero antes que ella, tenemos una serie de barreras físico, químico, biológicas que ahorita vamos a ver. Yo creo que sí llegamos hasta allá. Bueno, ahora sí. Llevo diciéndoles que este conjunto de células y moléculas nos van a proteger del antígeno. Vamos a poner una definición de antígeno, ¿ok? Lo que ustedes tienen en la pantalla es la definición del libro de antígeno y fíjense cómo puse por ahí una palabra en otro color. Antígeno dice ahí, cualquier sustancia extraña que desencadena una respuesta inmune y o reacciona con los productos de la misma. Extraña, ¿ok? Cualquier sustancia extraña que desencadena una respuesta inmune. Vamos a analizar ese fragmento del enunciado. Cualquier cosa que no es mía, porque mi sistema inmune que sabe reconocer lo propio de lo extraño, ¿no? Entonces, cuando reconoce lo extraño, si es algo importante, va a generar una respuesta inmune, porque no todo lo extraño que ingresa al organismo nos puede matar. Les ponía yo el ejemplo el otro día de una zanahoria, ¿verdad? Una zanahoria es bastante diferente a nosotros. Por lo tanto, si nosotros comiéramos zanahoria, tendría que desencadenar una respuesta inmune, y no es así, a menos que seamos alérgicos a algo. Cualquier sustancia extraña que desencadena una respuesta inmune, que el sistema inmune diga, ¿quién es este? Bien, no lo conozco, pero le doy la importancia para desencadenar una respuesta inmune contra él. Y o reacciona con los productos de la misma. Es decir, los productos como las citocinas, mediadores inflamatorios, interferones antivirales, etcétera, lo que vimos en la tabla anterior, que están creados para eliminar a esa cosa extraña. Y dice ahí sustancia extraña, un término bastante ambiguo, perdón, que ahorita vamos a ir viendo, que no, o sea, no cumple con todo con la definición de antígeno que realmente quisiéramos crear. Entonces, si nosotros pensamos en una sustancia extraña, el término sustancia ya nos está encasillando en algo. En realidad puede ser un microorganismo, puede ser una partícula de polvo, puede ser un compuesto volátil, como decíamos el otro día del camarón o el cacahuate. Ni siquiera son sustancias, ¿ok? Pero ¿qué puede ser esa cosa extraña? Los virus, las bacterias, los hongos, parásitos, el polvo, la contaminación y las toxinas. Acuérdense que veíamos, cuando veíamos la parte de la historia de la inmunología o las generalidades, que de algunos microorganismos en realidad lo que nos causa daño es la toxina,
como la toxina tetánica. Entonces, eso, todo eso puede ser un antígeno. Pero, ¿qué pasa cuando el antígeno no vino de lejos, cuando no vino de fuera? Como el ejemplo que les decía yo, el cáncer o la célula mutada, la mutación, el cambio en la base del ADN de una célula, ¿vino de afuera? No, no vino de afuera, lo teníamos nosotros, sucedió adentro de la célula. Entonces, ya no nos cuadra la palabra verde que puse aquí, extraña. Y el cáncer no es lo único propio que se puede considerar antígeno, ¿ok? Entonces, ahorita le vamos a volver a dar forma a esa definición. Existen antígenos que ya de por sí están dentro de nosotros, como pueden ser las proteínas generadas por estas mutaciones, como puede ser algo que ni siquiera es una mutación, que es una parte del metabolismo. Ustedes saben que el ácido úrico se genera como parte del metabolismo de proteínas y que nosotros consumimos proteínas a diario y que tenemos sistemas metabólicos encargados de degradarlas para producir ATP, porque al final es lo que nos importa, que se genere la funcionalidad de las células y tener ATP para generar energía, para que podamos nosotros, pues de alguna manera funcionar. Tal es el caso del ácido úrico. Todos los días producimos ácido úrico porque todos los días producimos proteínas. Pero ¿qué pasa cuando esta producción de ácido úrico se magnifica? Es decir, consumimos más proteínas de las que nuestro metabolismo requiere. Ya nos pasamos de proteína, ya nos pasamos de tacos, chamacos. Y no estoy hablando de grasas, no estoy hablando de carbohidratos, de proteína, que todos creemos o toda la gente idealiza como que las proteínas son, digamos, el alimento ideal, ¿no? O lo que mayormente tenemos que consumir. Para empezar, las proteínas son malísimas como reserva de energía. Y para seguir, bueno, pues su metabolismo genera ácido úrico. El ácido úrico que no vino de ningún lugar lejano, sino que se generó adentro de nuestras células, se puede depositar cuando tenemos demasiado y se deposita en las articulaciones, causando una enfermedad autoinmune que se llama gota. Los cristales de ácido úrico, porque forma cristales, van cortando y destruyendo el cartílago de las articulaciones. Entonces, ¿nos cuadra la definición de cualquier sustancia extraña? No, ya no nos cuadra, ya no funciona así. Entonces, en lugar de decir que cualquier sustancia extraña, vamos a decir, anótenle por ahí donde tengan, si están tomando chocomil, anoten en la servilleta del sándwich, cualquier sustancia, partícula o microorganismo extraño o propio que desencadena una respuesta inmune y o reacciona con los productos de la misma. ¿Ok? Cualquier sustancia, microorganismo, molécula extraña o propia que desencadena una respuesta inmune y o reacciona con los productos de la misma. ¿Qué características debe tener un antígeno para que el sistema inmune lo voltee a ver? ¿Ok? Hay cosas a las que el sistema inmune ignora, que no le interesan. Y no es que no tenga sentido, sino que está perfectamente identificado, que no nos van a causar daño. Por lo tanto, pues hay ciertas características que un antígeno debe tener para que el sistema inmune lo tome en cuenta, lo pele, lo voltee a ver. Es como cuando nosotros, ¿verdad? Podemos voltear a ver, uy, un montón de gente, pero hay alguien en particular que entonces nosotros volteamos a ver y nos quedamos, ah, caray, a ver, o sea, ustedes va, yo no veo a nadie. Este, hay ciertas características que nos van a llamar la atención. Anótenlas también porque se confunden entre estos términos y siempre los ponen al revés, sobre todo el primero y el tercero. Un antígeno debe poseer inmunogenicidad. De aquí en adelante pueden encontrar la abreviatura AG, no significa plata, significa antígeno, y AB, B de burro, significa anticuerpo o antibody.
para que lo tengan por ahí en cuenta. El antígeno debe tener inmunogenicidad, capacidad de un antígeno de inducir una respuesta inmune específica, humoral o celular. Vámonos para atrás. Esta sale. La respuesta inmune específica. Si llega nuestro antígeno hasta acá, se dice que tiene inmunogenicidad. Si es eliminado acá, de este lado de la tabla, no tiene tanta inmunogenicidad. Es mejor inmunógeno el que llega hasta acá. Y dice ahí respuesta inmune humoral o celular. Anótenle también por ahí en la servilleta del sándwich. La respuesta inmune celular específica es dada por los linfocitos T. La respuesta inmune humoral específica es dada por los linfocitos B. La T celular, la B humoral. Am, bueno, les voy a platicar de una vez por qué humoral y por qué celular. Esto es contexto, que si bien se ve en la parte de los anticuerpos, pues para que lo tengan de una vez. La respuesta inmune celular, cuando se describió, que es la de los linfocitos B, se sabía que era la respuesta inmune mediada por células. En ese momento se identificó que las células encargadas de hacer ese trabajo eran los linfocitos T. Que valga decirlo desde ahora, hay un montón de subtipos de linfocitos T que ya conoceremos más adelante. Por eso la respuesta inmune es celular, porque era mediada por células. Así le pusieron cuando se describió. No significa que en las otras respuestas no haya células. Significa que cuando describieron estas se dieron cuenta que las células estaban involucradas y entonces por eso le pusieron celular. Acuérdense que esto es un contexto histórico y que los descubrimientos en inmunología todavía ni siquiera terminan. Entonces, bueno, son nombres que pueden estar ahí desde mucho tiempo o que, bueno, pues a pesar de que han ido evolucionando, se siguen llamando así. La respuesta inmune humoral es aquella que está dada por anticuerpos. ¿Por qué se llama respuesta inmune humoral? Porque, bueno, se descubrió que los anticuerpos estaban en los humores corporales. ¿Cuáles eran los humores corporales? Los líquidos corporales que se podían extraer en el moco, en la saliva, en la sangre. Esos eran los humores y ahí se empezaron a descubrir los anticuerpos. Por eso se llama respuesta inmune humoral. Ahora sabemos que los anticuerpos no solamente están en los humores, pero ya así se llama, ¿ok? La segunda característica es la antigenicidad, capacidad de un antígeno de combinarse con anticuerpos o receptores de células T. Los receptores de células T son los receptores que están en los linfocitos T. No hay mayor problema. Ese paso se da, vamos otra vez para acá, en el puentecito que se forma de la respuesta inmune innata inducida para conectar con la adaptativa. Si nuestro antígeno es capaz de unirse con el receptor del linfocito T o con los anticuerpos que produjeron los linfocitos B, vamos a decir que tiene antigenicidad. Y por último, nuestro antígeno debe ser un buen inmunógeno. Un buen inmunógeno es cualquier cosa reconocida por el sistema inmunitario a través del, anoten también la abreviatura, BCR, B-cell receptor, receptor del linfocito B o receptor de célula B, TCR, T-cell receptor, receptor de célula T o receptor del linfocito T, o por un anticuerpo. Si es capaz de ser reconocido por cualquiera de estos, posee el concepto de arriba que es inmunogenicidad y entonces se considera que es un buen inmunógeno. Si alguien tiene alguna duda, va levantando la manita y les voy contestando o abren su micrófono y hacen la pregunta, porfa. Otra propiedad de los inmunógenos es que ya habíamos visto por ahí, ya medio les había platicado, que no creo que fue a los de bioquímica, no me acuerdo. Bueno.
nunca me acuerdo de nada, ya saben ustedes. Eh, es que sean de un peso molecular, de un tamaño molecular grandote y que sean complejos. Con complejo me refiero a que sea una estructura que tenga múltiples, a lo mejor subunidades. Entre más enredado esté, más le va a llamar la atención al sistema inmune. Si hiciéramos un concurso de peinados locos y yo los tuviera que identificar o premiar al que más me llama la atención, seguramente voy a premiar un peinado grandotote que tenga cosas salidas para todas partes. Entonces, el sistema inmunitario cuando voltea a ver todo lo que ingresa, porque imagínense todo lo que puede ingresar. Tengan contacto ahorita con la mesa, con la silla, en el sillón, donde estén acostados con su cobija, ustedes que pueden estar con la cobija. ¿Se imaginan la cantidad de antígenos que hay ahí? Pero no todos ellos son inmunógenos, es decir, no todos nos están induciendo una respuesta inmune. No todos ellos van a ser identificados por linfocitos T y B para destruirlos. No todos ellos se van a combinar con anticuerpos. Solamente alguno que nuestro sistema inmunitario lo voltee a ver y diga, ah, caray, este está muy grandote y se ve muy diferente a mí. Entonces, una de las principales propiedades de los inmunógenos es que tengan un peso molecular grandote, un tamaño molecular grandote y que sean complejos. Se habla de que las macromoléculas más inmunogénicas siempre son las proteínas y que son más inmunogénicas las que pesan más allá de 100 kilodaltones. Las proteínas se pesan en kilodaltones. No tenemos una báscula de proteínas, se hace por ultracentrifugación. La proteína que ven aquí abajo, bueno, la estructura que ven aquí abajo es una estructura de la proteína GP63, que es una proteína, una glucoproteína de membrana de la Leishmania. Todas las Leishmanias la tienen. Y así vemos la estructura simple, pero esta es la estructura molecular. Entonces, esto es complejidad, esta cantidad de curvas, no sé, no sé cómo decirlo, esta cantidad de moléculas encimadas una tras otra que le dan esta característica. Imagínense, al sistema inmune esto le puede llamar la atención y entonces darse cuenta que ese antígeno merece ser llevado hasta la respuesta inmune adaptativa y combinarse con el receptor del linfocito B, con el receptor del linfocito B y con los anticuerpos. Otra propiedad del inmunógeno es que exista alteridad. Lo que tenemos en esta diapositiva se llama árbol filogenético. Si ustedes buscan todo el árbol filogenético que nos da lugar a las especies, pues es un círculo así gigante que se va abriendo. Aquí tenemos solamente una parte del árbol filogenético. Solamente para que ustedes se puedan dar cuenta que nosotros estamos aquí cercanos a ciertos mamíferos, a otros que no son mamíferos, pero bueno, pues aquí andamos. Una bacteria en el árbol filogenético, ¿qué tanto se parece a nosotros? Nada. Está lejísimos de nosotros, está en otro reino, este es el reino animal. Las bacterias están en los protozoarios. Entonces, en el árbol filogenético estamos lejísimos. La distancia filogenética es lejísimos, es mucha. Por lo tanto, para nosotros los humanos, una bacteria es altamente, lejana en el árbol filogenético. Dime, Juan. Hace rato las características del antígeno había dicho que la respuesta celular se daba por los linfocitos T y la humoral por el B, ¿verdad? Sí, Ah, ok, gracias. de nada. Pues bueno, ya llevamos dos características. La primera sería la complejidad, peso y tamaño molecular. Y la segunda sería la alteridad, que es la distancia filogenética. ¿Ok? Luego viene esta, pónganse bien al tiro, porque también hay una unidad completa de esto, entonces se los voy a presentar así rapidito. Voy a ver si puedo activar mi lapicito y si todavía me acuerdo cómo se escribe aquí. En la pandemia me volví experta, pero seguro me va a volver a salir chueco. Además, pues no sabía de esto y tengo mi pizarrón y todo digital, pero pues allá está bien en el cubículo, ¿verdad? No fui para allá. Otra propiedad de los inmunógenos es la capacidad para procesarse y presentarse en el contexto de
MHC, dice ahí. Anoten lo que es MHC. MHC, espérenme, significa complejo principal de histocompatibilidad. Las siglas es Major Histocompatibility Complex y durante muchos años se tradujo como complejo mayor de histocompatibilidad, pero mayor en realidad se refiere a principal. Histocompatibilidad, histo de histología, de histológico, o sea, de tejidos. Complejo principal de compatibilidad de tejidos. Y se llama así porque cuando fue descubierto no sabían que tenía exactamente la función que les voy a decir, pero supieron que eran las moléculas responsables de rechazar los tejidos de los trasplantes. De hecho, si lo buscamos exclusivamente para humanos, se abrevia HLA. Ay, yo ya no me acuerdo cómo se escribe aquí, me sale muy feo. Que significa antígenos leucocitarios humanos. Los antígenos que se encontraban en en los leucocitos, o sea, células blancas de los humanos, y que decidían si un tejido era compatible o no, o si un órgano era compatible o no a la hora de hacer una transfusión o un trasplante. Acuérdense que la sangre es un tejido, por lo tanto se puede transfundir. Pero vamos a hablar entonces del complejo principal de histocompatibilidad. Nosotros lo usamos así porque así se llama para todas las especies y en inmunología mayormente trabajamos con ratones. Entonces, lo correcto es llamarlo MHC. Si fuéramos médicos, lo correcto es llamarlo HLA porque son antígenos leucocitarios humanos. Bueno, hay dos clases de MHC. MHC de clase uno y MHC de clase 2. De este lado está el de clase uno, de este lado está el de clase 2. Aquí hay una forma de memotecnia que les voy a enseñar hoy que no se les va a olvidar nunca. Tenemos que hacer una multiplicación que siempre nos dé 8. Úsenlo para resolverlo en el examen. MHC de clase uno, el uno se pone en romano. Le presenta, ahí vamos a hacer nuestro signo de multiplicación, al linfocito T CD 8. Y uno por 8 me da 8. MHC de clase 2. El uno y el 2 son romanos, ¿eh? Por eso los escribo así. Le presenta, aquí ponemos nuestro signo de multiplicación, al linfocito T CD 4. Y uno por 4 me da 8. Entonces, ahora sí ya no se les olvida nunca. El MHC clase uno le presenta al linfocito T CD8. El MHC de clase 2 le presenta al linfocito T CD4. Como vieron, yo les dije hace rato que había un montón de clases de linfocitos a grandes rasgos y ahorita lo vamos a dejar aquí. Existen CD4 y, ay Dios, bueno, en el pizarrón escribo igual de feo, ¿verdad? ¿Qué le hago? CD8. Dentro de los CD4, aquí todavía salen un montón de compas para acá, luego los vemos. Ahorita no vamos a saber de eso. Pero bueno, tenemos CD4 y CD8. La presentación, muchachos, va aquí. Es el paso de aquí para acá. ¿Ok? Aquí sucede la presentación. Aquí están los linfocitos T, los que les acabo de decir, de 4 y de 8. Por lo tanto, el complejo principal de histocompatibilidad los tienen las células a las que les vamos a llamar presentadoras de antígenos. Estas células presentadoras pueden ser principalmente los macrófagos y las células dendríticas. Vámonos de nuevo para acá. Listo. Pasa un montón de cosas dentro de las células. Fíjense, otra característica importante que tienen que anotar, y creo que viene adelante en una tabla cuando vemos esto por completo, es que el MHC de clase uno está en todas las células que tengan núcleo.
todas las que tengan núcleo. Entonces, ¿en cuál no estaría? ¿Por ahí alguien sabe cuál célula no tendría MHC de clase uno? Una que no tenga núcleo. ¿Ya se durmieron? Los glóbulos rojos no tienen núcleo, ¿ok? Todas las demás células van a tener MHC de clase uno. Y el MHC de clase 2, vean lo que dice aquí, célula presentadora de antígeno. Es decir, solamente va a estar en las células presentadoras de antígeno. Luego nos echamos el chisme de que por qué está aquí y por qué está acá. Hoy no nos interesa. Bueno, sí nos podría interesar, pero nos va a llevar toda la hora esta diapositiva y pues no, después tenemos una unidad completa de esto. La célula presentadora de antígeno tiene su MHC, que es esto que está aquí en rojo. Y fíjense lo que hizo. Aquí en su MHC lleva cargado, dice aquí, un péptido del antígeno. Ya no lleva al microbio completo. Significa que acá pasó algo, algo que vamos a estudiar después. Pero aquí ya nada más nos dio un péptido del antígeno, no nos dio el microbio completo. Y se lo presenta al linfocito T, CD4 en este caso, por medio del TCR. Esto es a lo que me refiero, esto es a lo que me refería con los enunciados de las características de los inmunógenos. Fíjense bien, esta es la célula presentadora de antígeno. Aquí lleva un fragmento del antígeno, ya no lo lleva completo. Luego les platico qué le pasó. Y lo presenta, le dice, mira, esto es lo que te vas a poner a buscar. Contra esto requiero que hagas una respuesta, tómalo. Eso es la presentación. La presentación tiene aquí un montón de pasos que después vamos a ver. Por su parte, en el caso del MHC de clase uno, que les decía que está en todas las células nucleadas, algo le pasó al antígeno también. Fíjense, aquí está el MHC de clase uno con su estructura diferente, que también vamos a ver más adelante, y presenta un péptido del antígeno, ¿ok? Significa que ya le hizo algo, que ya lo transformó. Luego nos aventamos ese chisme. ¿Se lo presenta a quién? Al receptor del linfocito T, CD8, que es el que va a montar la respuesta en este caso. Yo dije, ¿quién abrió la puerta si no oigo a Julián? Fue mi perra. Bueno, entonces esta es la capacidad para procesarse y presentarse en el contexto de MHC. Si alguien tiene duda, puede hacer la pregunta. Yo sé que no es un tema que ahorita pueda quedar muy claro porque les estoy contando que acá va a pasar algo, que aquí va a pasar algo, que aquí sucedió algo, que aquí sucedió algo, pero nada más hoy es que tengan la idea de qué sucede en la presentación. No manches, mi perro prendió la tele. Bueno, eh, después de que vemos que el sistema inmune se tomó la molestia de enseñárselo a las células que van a iniciar una respuesta inmune celular, porque quedamos que los T son los que hacen la respuesta inmune celular, podemos considerar que es un muy buen inmunógeno. Bien. Y decía hasta allá abajo de la tabla que había unas barreras físico-químicas. Estas barreras físico-químicas son el primer obstáculo de entrada de los gérmenes, son inespecíficas totalmente. Son barreras físico-químicas presentes en todas las puertas de entrada del organismo. Concéntrense, cierren los ojos y piensen, no se duerman, por dónde les puede entrar un antígeno. Por la piel, por los ojos, por la nariz, por la boca, por los oídos y síganle pensando, porque también se pueden, ¿ok? Sin embargo, pues estas barreras físico-químicas tendrían que bloquear el contacto con esos antígenos. Si nosotros tenemos la piel, que es un órgano, porque la piel no es un adorno, la piel es un órgano, que tiene un montón de cosas que se supone que van a eliminar, que van a evitar que los antígenos entren, ¿por qué siguen ingresando? Bueno, pues porque los antígenos no se quedan ahí quietos de brazos cruzados. Ellos ya evolucionaron para poder evadir todas esas barreras que tiene, por ejemplo, la piel. Y entonces, aparte de que los antígenos evolucionan, en nosotros existen factores de susceptibilidad.
En nosotros y en cualquier animal, ¿eh? Porque todos los animales tienen sistema inmunitario. Acuérdense que nosotros estamos muy enfocados a lo humano, pero todos los animales tienen un sistema inmunitario y para todos representan las mismas cosas. Primero, el factor de susceptibilidad, la edad. Y pudiéramos pensar que a los más viejitos les va a funcionar menos el sistema inmune, pero en realidad también de entre los 0 y los 3 años vamos a tener un sistema inmune deficiente. ¿Por qué? Porque un humanito pequeñito, y más si es niño burbuja, ha tenido poco contacto con los antígenos, por lo tanto su sistema inmune no se entrena. ¿De qué depende? De lo que la madre le transfiere. Entonces, la edad puede afectar el funcionamiento del sistema inmune. El estado de salud, si somos personas que tenemos un estado de salud óptimo, que yo creo que tal vez ustedes sí, pero yo no creo. La raza, con respecto a la raza, me refiero a que, ay, no sé cómo decirlo sin sonar raro. Hay antígenos, microbios, que causan enfermedades mayores hablando nada más de humanos y quedando claros que somos el mismo género y especie, pero tenemos ciertas diferencias morfológicas o sí, incluso anatómicas, ¿no? Em, bueno, ustedes me entienden, no lo quiero decir porque, bueno, estamos además en una pantalla, pero habrá em, personas pertenecientes a una raza más susceptibles que otras a un antígeno. Esto aplica para humanos y aplica también para animales. Es decir, yo sé, por ejemplo, el maestro Eder sabe que los ratones negros de laboratorio, los que se llaman C57BL6, son más susceptibles a la infección por Leishmania que los ratones blancos de laboratorio, los que se llaman BALB/C. Entonces son los mismos, son músculos los dos, mismo género, misma especie, pero diferente cepa, así se llaman los ratones. ¿Sale? Ya me salió el ejemplo con ratones, ahí está. La especie, y aquí les voy a poner un ejemplo de la vida real. Hay antígenos que solamente infectan a ciertas especies. La salmonela que infecta a los humanos se llama Salmonella typhi. Y la salmonela que infecta a los ratones se llama Salmonella typhimurium. Cuando yo estaba trabajando en el CIMBES, infectaba muchos ratones con Salmonella typhimurium y con una salmonela mutante que por ahí tenía yo. Y les hacía yo varias cosas, entre ellas sacar a algunos los ganglios, unos ratones que eran específicos, modificados genéticamente, les quitaba los ganglios y las células de los ganglios se las transfería a otros ratones para que copiaran la respuesta. Y tenía que infectarlos con Salmonella typhimurium para que pues generaran la enfermedad y fuera bloqueada según lo que nosotros habíamos diseñado para que el sistema inmune se entrenara. Obviamente la forma de infectarlos pues era con una jeringa, yo agarraba al ratón, lo ponía en la posición correcta y lo infectaba, pero ustedes me conocen, ¿verdad? Yo soy una persona que no puede estar quieta y que escucha algo y se voltea, ¿no? Y se pone a hacer cosas. Estando infectando ratones, me piqué con una jeringa y le estaba yo, según administrando, entonces le estaba yo empujando el émbolo, que tenía Salmonella typhimurium. Yo sabía que Typhimurium no infectaba a humanos. Me metí calculo que unos 3 millones de unidades formadoras de colonia de Typhimurium y dije, bueno, pues ya quedé de sujeto de estudio para comprobar lo que se sabe de Typhimurium y efectivamente no desarrollé ninguna infección. Entonces, la especie de que seamos también nos hace más susceptibles o no para que un antígeno nos infecte. Y por último, el individuo. Porque podemos ser mexicanos todos, podemos ser de Veracruz todos, podemos tener la misma alimentación todos, podemos ser de la misma edad todos. Y sin embargo, muchachos, todos conocemos un salado que se infecta de todo, ¿verdad? Que se enferma de todo. En su caso, pues su servidora, ustedes ya saben que yo me enfermo de todo. Yo fui niña burbuja, así que esto es culpa de mi mamá. El individuo por sí solo puede tener deficiencias para que el sistema inmune responda de manera adecuada. Em,
vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Alguien tiene dudas? ¿Nadie? Qué bárbaros. Qué bárbaros. Si no tienen dudas, chavos, nos vemos el viernes. No salgan, no anden paseando. Mm, cuídense mucho y bye. Gracias, profa. De nada. Pórtense bien. Dios. Hasta luego, maestra. Adiós. Hasta luego. Adiós. Buen día. Profe, gracias. Adiós.